Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es lunes de la 30ª semana de tiempo ordinario. Lunes de la 30ª semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene de la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 32 a capítulo 5, versículo 8. Hermanos, sean buenos y comprensivos y perdónense unos a otros como Dios los perdonó por medio de Cristo. Imiten pues a Dios como hijos queridos, vivan amando como Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y víctima de fragancia agradable a Dios. Que entre ustedes, como conviene, a verdaderos cristianos, no se hable de fornicación, inmoralidad o codicia, ni siquiera de indecencias, ni de conversaciones tontas o chistes groseros, pues son cosas que no están bien. En lugar de esto, den gracias a Dios. Tengan bien entendido que ningún lujurioso, inmoral o codicioso, que es lo mismo que decir idólatra, participará en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con vanas razones, pues todas estas cosas atraen la ira de Dios sobre los rebeldes. Así pues, no se hagan cómplices de ellos, porque en otro tiempo ustedes fueron tinieblas. Pero ahora, unidos al Señor, son luz. Vivan, por lo tanto, como hijos de la luz. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el salmo número 1 y el responsorio es: dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso el hombre que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos, ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y nunca se marchita. En todo tendrá éxito. En cambio, los malvados serán como la paja barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo, y al malo sus caminos acaban por perderlo. Dichoso el hombre que confía en el Señor. El Evangelio de hoy viene de Lucas, capítulo 13, versículos 10 al 17. Un sábado estaba Jesús enseñando en una sinagoga. Había ahí una mujer que llevaba 18 años enferma por causa de un espíritu malo. Estaba encorvada y no podía enderezarse. Al verla, Jesús la llamó y le dijo: «Mujer, quedas libre de tu enfermedad». Le impuso las manos y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado de que Jesús hubiera hecho una curación en sábado, le dijo a la gente: «Hay 6 días de la semana en que se puede trabajar. Vengan, pues, durante esos días, a que los curen y no el sábado». Entonces el Señor dijo: «Hipócritas, ¿acaso no desata cada uno de ustedes su buey o su burro del pesebre para llevarlo a abrevar, aunque sea sábado? Y a esta hija de Abraham, a la que Satanás tuvo atada durante 18 años, ¿no era bueno desatarla de esa atadura, aún en día de sábado?
Cuando Jesús dijo esto, sus enemigos quedaron en vergüenza. En cambio, la gente se alegraba de todas las maravillas que él hacía. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Continuamos leyendo de la carta de San Pablo a los Efesios y ahora pasamos de los temas grandes y generales de tanto de Dios como de lo que Dios ha hecho en Jesucristo y particularmente de la unidad que Dios en Jesucristo ha creado tanto para pagano y judío, de que en Él toda la creación ha sido reconciliada, de que ahora somos un solo pueblo, más allá y por encima de cultura, por encima de lengua, por encima de etnicidad. Y ahora Pablo se dirige a la cuestión de cuáles son las implicaciones, cuál es el significado de mi fe en Cristo y de la nueva vida a la cual soy llamado al nivel personal como comunitario. Ya aquí entran las cuestiones morales de la fe y de las implicaciones de profesarnos como hijos e hijas de Dios, ciudadanos del reino que Dios ha inaugurado en Jesucristo. Y para Pablo esto está bien claro de que si no hay una transformación en la persona, pues aún no hemos entonces sido visitados por el Espíritu mismo de Dios o aún no hemos permitido, no nos dejamos que Dios haga y deshaga lo que tiene que hacer y deshacer para llevarnos a la plenitud de la vida para la cual nos llama en Jesucristo. Así que Pablo dice, sean buenos y comprensivos y perdónense unos a otros, ¿no? Esto es básico de lo que significa reconocerse, saberse reconciliado por Dios en Jesucristo. Y si Dios a mí me ha reconciliado, o sea, de que Dios en Jesucristo ha pagado mi deuda, me ha redimido de mi pecado, de mi culpa, de mi rebeldía, entonces ahora Dios me llama a hacer con otros lo que Dios mismo ha hecho conmigo, ¿no? Así que si Dios me ha perdonado, entonces extender el perdón a otros. Si Dios me ha sido paciente conmigo a pesar de mi rebeldía, a pesar de mi rechazo, pues entonces ser comprensivo con otros, ¿no? Continúa. Como Dios los perdonó por medio de Cristo, ¿no? Así que para Pablo esto no solamente para Pablo, sino para Jesucristo. Esto es fundamental, ¿no? Si yo, por la gracia de Dios, reconozco que Dios me ha visitado, de que Dios, a pesar de mí mismo, ha venido en busca mía para salvarme de mí mismo, entonces si yo puedo reconocer esto, apreciar esto, identificarme con eso, entonces ahora hacer lo mismo que Dios ha hecho conmigo con otros, con esa misma paciencia, con ese mismo amor, con ese mismo entendimiento, con ese mismo sentido de saberme reconciliado, perdonado, amado, aceptado. ¿Para qué? Para después ser lanzado al mundo y ser un testigo del Dios que camina con nosotros. Dicen, imiten pues a Dios como hijos queridos. ¡Wow! ¡Qué meta! ¡Qué meta! Y quizás al escuchar esto nos sintamos incapaces o quizás simplemente decir imposible, ¿no? ¿Cómo vamos a ser como Dios? Pero tanto en el Antiguo Testamento como en esta carta de Pablo, el sentido de que ese es nuestro llamado, de que somos a ser como Dios, a vivir como Dios, a actuar como Dios, a tratarnos como Dios nos trata a nosotros, ¿no? Y sí, quizás a primeras podemos ver esto como una meta inalcanzable, imposible, ¿no? ¿Cómo poder ser como Dios? Si Dios es tan grande, tan omnipotente, tan poderoso, Pero yo creo que a lo que Pablo se refiere aquí, a lo que está apuntando es en el sentido de compasión, misericordia, amor y justicia. Son los valores fundamentales del reino que Dios ha ignorado en Jesucristo y que somos llamados no solamente a identificarnos con ellos, sino también a adoptarlos
Y cuando uno adopta algo, pues entonces a vivir desde esa postura desde hoy en adelante. Así que lo que Pablo dice, pues imiten a Dios, ¿no? No es inalcanzable porque es Dios quien no solamente hace posible esto, sino también nos da la disponibilidad de que esta imitación de Dios en su amor, en su compasión, en su misericordia, en su justicia, sea posible por medio del Espíritu que Él nos da. Así que no es simplemente un mandamiento que Dios nos da en esto de imitarlo a Él, de que seamos perfectos como Él, sino que dejemos que el Espíritu mismo que Dios nos da haga posible en esto. Y esto implica de que tenemos que estar unidos a aquel quien nos salva, a aquel quien nos llama, a aquel que desea que lleguemos a la plenitud de la vida para la cual hemos sido creados, ¿no? Y yo creo que este es el trasfondo de lo que Pablo dice. Imiten pues a Dios como hijos queridos. Vivan amando como Cristo. Y el modelo, el ejemplo que Jesucristo nos deja es de que amemos hasta el extremo. Hasta el punto de que estemos dispuestos no solamente a dar y entregar, sino también a sufrir por la causa del Evangelio, por la causa del bienestar de otros, por la causa de la salvación de otros, ¿no? Y esto es posible no como un mandato, no como una ley, sino como una respuesta a lo que yo reconozco de la grandeza de Dios, de la generosidad de Dios, porque lo vivo en mi carne propia. Y continúa Pablo. Vivan amando como Cristo que nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y víctima de fragancia agradable a Dios. Esto de como víctima y fragancia de Dios hace referencia a los sacrificios de animales que se llevaban en el antiguo templo en Jerusalén, donde la gente pues traía los animales para sacrificarlos como ofrenda de reconciliación. Como ofrenda para hacer la paz entre ellos y Dios mismo. Pero aquí quien se ofrece es Dios mismo en Jesucristo, quien paga nuestra deuda, quien es el medio, el puente para nuestra reconciliación. Y es la única víctima, es la única ofrenda que puede hacer esto con perfección. Y que desde Cristo adelante ya no es necesario de sacrificio de animales porque no puede haber ningún sacrificio, ni de animal, ni de frutos de la tierra, que pueda compararse, que pueda igualarse a la entrega, a la ofrenda de Dios mismo en Jesucristo al ofrecerse por nuestra salvación. Dice que entre ustedes, como conviene a verdaderos cristianos, no se hable de la fornicación. Aquí Pablo nos dará una lista de comportamientos que como hijos de Dios, como ciudadanos del reino y con nuestra nueva identidad y dignidad de ser hijos amados de Dios, pues de que ahora este tipo de comportamiento, este tipo de hablar, esta forma de hablar, esta forma de relacionarnos, de que son indignos de nuestra nueva dignidad como hijos e hijas amados de Dios. Dice, no se hable de la fornicación, inmoralidad o codicia, ni siquiera de indecencias, ni de conversaciones tontas o chistes groseros, ¿no? Pues son cosas que no están bien. Quizás a primeras uno puede decir, hombre, Pablo parece una aguadafiestas, ¿no? No tiene sentido de humor, pero Pablo está yendo a algo más profundo, ¿no? Que cuando se toma ese tipo de comportamiento, este tipo de actitud, ¿no? De hablar tan libremente de fornicación, de inmoralidad y codicia, esto cuando uno lo va haciendo sin cuestionarlo, poco a poco lo va inundando y le va endureciendo la conciencia, le va endureciendo la sensibilidad y a últimas terminamos en lo más bajo, ¿no? Y hablar de cosas de fornicación, de inmoralidad y de codicia no es en realidad sentido de humor, a veces son bajezas, ¿no? Y a lo que Pablo se refiere, Pablo es a un sentido sano de nuestra dignidad. Pablo yo creo que no está en contra del sentido de humor, pero hay que distinguir el sentido de humor a las bajezas.
El sentido de humor, a últimas, busca levantar la dignidad de la persona, busca aligerar las dificultades de la vida, la presión de la vida, ¿no? Pero las bajezas simplemente es rebajarnos a lo más indigno. Y así que hay una gran diferencia entre el sentido de humor y las bajezas. Y yo creo que a esto Pablo se refiere. Dice, en lugar de esto, den gracias a Dios. Tengan bien entendido que ningún lujurioso, inmoral o codicioso, que es lo mismo que decir idólatra, aquí Pablo está haciendo un punto muy importante, ¿no? Cuando habla de la lujuria, es prácticamente hacer de la lujuria, es el deseo de la carne, a un Dios, ¿no? Y yo creo que la mayoría de nosotros podemos entender fácilmente cómo podemos hacer dioses a muchos hábitos que llegamos a pensar que no podemos existir sin ellos, que no podemos vivir sin ellos, ¿no? Y a esto se le llama una adicción, ¿no? Y cuando nos hemos entregado a una adicción, pues prácticamente hemos hecho de esa adicción un Dios, porque pensamos que no podemos vivir sin eso, ya sea el alcohol, ya sea la droga, ya sea el sexo. Y eso es una idolatría, porque estamos creando un Dios, algo que vemos como fundamental para mi existencia, ¿no? Dice, tengan bien entendido que ningún lujurioso, inmoral o codicioso es lo mismo que decir que idólatra y no participará en el reino de Dios. Y termina Pablo diciendo, que nadie los engañe con vanas razones. Y aquí se está refiriendo quizás a la dificultad que aún tienen de esos otros misioneros que nos han sido mandados por los líderes de la comunidad cristiana en Jerusalén y que aún siguen causando problemas en las comunidades. Y quizás es muy probable de que sean los misioneros judaizantes de los cuales escuchamos en la carta de San Pablo a los Gálatas, que iban contradiciendo el evangelio que Pablo iba predicando, y en lo cual proclamaban de que los paganos tenían que hacerse prácticamente judíos antes de pasar a ser cristianos y adoptar las tradiciones y particularmente que cumplir la ley judía para saberse salvados, lo cual Pablo rechazaba rotundamente. Así que continúa Pablo diciendo que nadie los engañe con vanas razones, pues todas estas cosas atraen la ira de Dios sobre los rebeldes. Así pues, no se hagan cómplices de ellos, porque en otro tiempo ustedes fueron tinieblas, pero ahora, unidos al Señor, son luz. Nuevamente aquí Pablo regresa a la experiencia del antes de Cristo, que eran tinieblas, y al después de Cristo, que ahora que son hijos de la luz, ¿no? También aquí Pablo introduce el tema de la unidad en Cristo. Este tema de la unidad nunca está muy lejos de la mente de Cristo, porque es muy importante para Pablo de que en Cristo toda la creación ha sido reconciliada y que ya ahora somos un solo pueblo, tanto judíos como no judíos. Y esto es un punto importantísimo, el sentido de unidad. O sea que el encuentro con Cristo, la fe en Cristo nos tiene que llevar a algo por encima de nuestras distinciones o diferencias culturales, étnicas o de lengua, ¿no? Es triste como a veces hacemos de nuestras distinciones un problema imposible de solucionar. Y a últimas, cuando rechazamos la posibilidad de encontrar algo común que nos una, pues que en este caso Cristo, pues a veces lo hacemos a un lado por darle más importancia a nuestras distinciones culturales, étnicas o de lengua, ¿no? Cuando la fe en Cristo tiene que estar por encima de esto. Y esto no quiere decir que nuestras distinciones o diferencias desaparezcan, no. Nuestra diversidad, tanto en etnicidad, lengua y cultura, son riquezas por las cuales se expresan y se manifiestan nuestra fe y experiencia con Dios y de Cristo, del Espíritu Santo, ¿no? Así que no es de minimizar o rechazar nuestras
distinciones o aspectos culturales. No, es todo lo contrario, es de verlo como una riqueza de la diversidad de la experiencia de Dios en cada uno de nosotros. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio. El Evangelio de hoy, seguimos leyendo el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas, Jesús va a Jerusalén solamente una vez, y aquí en el capítulo 13, pues Jesús ya se está acercando cada vez más a Jerusalén, donde será el fin de su trayectoria, donde será arrestado, acusado, crucificado, muerte y entierro en Jerusalén, y también la resurrección. Así que en este evangelio Jesús nuevamente se encuentra en una sinagoga. Como buen judío, Jesús al ir a la sinagoga sabe que encontrará ya una audiencia que, por lo menos como comunidad judía, pues ya una audiencia dispuesta a escuchar el mensaje de Dios, ¿no? Esto también Pablo lo hacía en sus misiones, donde quiera que iba. Los primeros lugares que visitaban eran las sinagogas, porque ahí tenía ya un grupo reunido en torno a Dios, en torno a la religión. Entonces ya tenía un grupo pues predispuesto a escuchar la buena nueva que él traía. Así que Jesús ahora en la sinagoga ve a una mujer que está encorvada. Y es interesante que en este caso la mujer ni siquiera se le acerca, ni siquiera le hace la petición, pero Jesús toma la iniciativa, llama a la mujer para sanarla. Dice, estaba Jesús enseñando en una sinagoga. Había ahí una mujer que llevaba 18 años enferma por causa de un espíritu malo. Era una noción común en aquel entonces de que todo tipo de enfermedad, todo aquello que fuera visto como fuera de lo normal, tanto físico, emocional o espiritual, pues fuera visto como un producto del maligno. Y aquí la mujer enferma, que está jorobada prácticamente, quizás por el trabajo manual en el campo, de estar agachada trabajando. Yo esto lo vi mucho cuando estuve en Corea del Sur, ¿no? Muchas mujeres trabajan en el campo y tienen que trabajar agachadas, pues con el tiempo se quedan jorobadas, ya no pueden enderezarse y son como una L. Y es impresionante ver esta enfermedad en la cual ya la espalda, por tanto trabajo físico, ya no se pueden enderezar, ¿no? Y Jesús ve a esta mujer y la llama para sanarla. Le dice, estaba encorvada y no podía enderezarse. Al verla, Jesús la llamó y le dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Le impuso las manos y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Aquí tenemos la respuesta de una persona que reconoce que ha sido visitada por Dios, que la gracia de Dios ha sido derramada en ella, pues ha quedado sanada, y la primera reacción pues es alabar a Dios por esta gracia, por esta sanación recibida. Esto para nosotros debe de ser un gran recuerdo, ¿no? De que si yo reconozco de que Dios me ha visitado, de que Dios me ha bendecido, de que Dios ha derramado su gracia sobre nosotros, de que nunca perdamos la oportunidad de agradecer. Porque si no apreciamos lo que Dios nos da, entonces nunca vamos a apreciar lo que Dios nos ofrece en Jesucristo. Y este es el gran problema de los líderes religiosos que no reciben a Jesús, que no lo reconocen, que no lo aceptan, ¿no? Simplemente no ven lo que Dios ha hecho y continúa haciendo en ellos. Todo lo contrario, ellos ven la religión, su religiosidad, como algo que tienen que cumplir exteriormente y no tiene nada que ver con una relación de intimidad y confianza con Dios. Ahora viene la reacción del jefe de la sinagoga. El jefe de la sinagoga era el que era responsable del orden de la sinagoga, quien invitaba a visitantes a pasar a leer, a compartir alguna palabra de aliento, de esperanza, de reflexión. Y en este caso, el jefe de la sinagoga, cuando ve esta sanación, pues le molesta. Dice, y es interesante que
en esta reacción, el jefe de la sinagoga no se dirige a Jesús, quien ha hecho esto, quien él fue el que inició esta sanación, no fue la mujer quien hizo la petición, fue Jesús quien tomó la iniciativa. Y el jefe de la sinagoga no se dirige a Jesús, sino se dirige a la gente. Esto implica que quizás el jefe de la sinagoga teme o simplemente no tiene la seguridad misma para dirigirse a Jesús mismo. Dice, hay 6 días de la semana en que se puede trabajar. Vengan pues durante esos 6 días a que los curen y no el sábado, ¿no? Aquí hace estas palabras del jefe de la sinagoga hacen referencia acerca de guardar el sábado sagrado, o sea, de no hacer ningún tipo de trabajo. Lo triste de este jefe de la sinagoga es que ni siquiera puede apreciar lo que Dios en Jesucristo ha llevado a cabo en esta mujer que está encorvada. Ha sido sanada y en vez de regocijarse, se enfada, porque para él Jesús ha roto la ley, ha quebrantado la ley del sábado, ¿no? Lo cual significa de que para este jefe de la sinagoga y como para otros, y esta actitud aún la tenemos hoy en día, ¿no? De que hemos reducido la religión a cumplimiento de leyes y no a la relación con Dios. Y cuando hemos reducido la religión a simplemente a cumplir leyes, a cumplir mandamientos, entonces ya hemos cambiado el centro, el enfoque de la religión a cumplimientos externos y no a una relación de intimidad y confianza con Dios, que es el gran problema que Jesús tiene con sus críticos. Y aquí se manifiesta claramente en este jefe de la sinagoga. Entonces Jesús responde a estas palabras del jefe de la sinagoga y dice, hipócritas. Ahora dirigiéndose a ellos, ¿acaso no desata cada uno de ustedes su buey o burro del pesebre para llevarlo a brevar, aunque sea sábado? O sea, el judío no tenía que hacer ningún tipo de actividad, ningún tipo de acción que pudiera quebrantar a la ley del sábado. Pero entonces, ¿quién va a alimentar ese día a los animales? Así que muy fácilmente veían la necesidad de dar alimento, de darle de comer, llevar al agua a los animales, ¿no? Así que Jesús claramente veía cómo había excepciones a la ley. Y sin embargo, este jefe de la sinagoga no podía ni imaginar de que esta sanación que Jesús llevó a cabo en el sábado pudiera ser una excepción para el sábado si esta excepción es acerca del bienestar de otros, es acerca de la salvación de otros, es acerca de hacer presente y real el poder de Dios aún en sábado, ¿no? Quizás una pregunta que se puede salir aquí. Si Jesús entonces es el Hijo de Dios, es el enviado de Dios, es el Mesías, y si su poder de sanación, su autoridad de proclamar viene de Dios, entonces Dios mismo está rechazando no el sábado, ni la ley del sábado, sino la forma rígida de interpretar la ley de llevar el sábado, la ley de cumplir el sábado. Así que aquí Jesús no está rechazando la santidad del sábado, la está reinterpretando para que el sábado sea un día de encuentro con el Señor, no simplemente de cumplir con cosas externas, por más sagradas que las veamos, sino de que, por ejemplo, para nosotros católicos, el domingo de ir a misa, ¿no? De que no sea simplemente un cumplir la ley, el mandamiento de ir a misa el domingo, ¿no? Sino de que el domingo sea una oportunidad para que sea un encuentro con Dios. Cuando venimos a misa, ¿para qué venimos? ¿Simplemente para cumplir? ¿Simplemente para que Dios no me castigue? ¿O para ser alimentado con su palabra?
o ser alimentado con la Sagrada Eucaristía, o ser alimentado con el sentido de comunidad, ¿no? Así que este problema, esta actitud del jefe de la sinagoga, aún la tenemos entre nosotros cuando hemos reducido la religión simplemente a cuestiones externas, a prácticas internas que no tienen nada que ver con nuestra relación de intimidad y confianza en Dios y en Jesucristo. Así que Jesús dice, y a esta hija de Abraham, a la que Satanás tuvo atada durante 18 años, ¿no era bueno desatarla de esa atadura aún en día del sábado? Así que Jesús deja callados a sus críticas, los deja avergonzados, ¿no? De que pueden quebrantar la ley del sábado cuando llevan a sus animales a tomar agua, a darles de comer. Pero a esta hija de Abraham, a esta hija de Dios, no era digno sanarla aún en sábado, ¿no? Y es interesante que los críticos de Jesús simplemente siguen endureciendo el corazón. Y la gente que reconoce el poder de Dios en Jesucristo, la gente que reconoce que aquí hay algo que está haciendo irrupción en la historia humana, hay algo que está renovando nuestra existencia misma, ¿no? Ellos sí reconocen que Dios en Jesucristo está llevando a cabo algo nuevo. Está ignorando el reino de Dios, ¿no? Y aquellos que están hambrientos y sedientos de Dios son los que lo reconocen. Entonces la pregunta para ti, hermano, para nosotros, ¿no? ¿Tú reconoces a Dios que viene diario en tu vida? ¿Y estás dispuesto a dejar que te ilumine? ¿A dejar que te transforme? ¿A dejar que aunque te sacuda? Para que despiertes, para que despertemos a la vida a la cual Él nos llama en Cristo. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.